¿Qué onda, jóvenes PvPeros y no tan jóvenes? Vengo trayendo un video más al canal donde vamos a estar viendo ni más ni menos que un equipo bueno, bonito y barato. ¿Y por qué le llamo así a este equipo? Sencillamente por el hecho de que ya contamos con un Sharkaboo. Sharkaboo ya tiene bastante tiempo que llegó a lo que viene siendo los combates de Pokémon Go. También ya tenemos de años de tener lo que viene siendo este Vigoroth, del cual, gente, siempre ha sido utilizable. Si antes era utilizable con golpe de cuerpo y terra temblor, pues ahora lo es más con avalancha. Y no menos importante que Whiscash, que, gente, a pesar de lo que viene siendo el bufeo en la estadística de probabilidad de bajar lo que viene siendo el ataque, escalar sigue siendo un golpe durísimo para cada uno de nuestros rivales. Así que nuevamente repito, si la estrategia está basada a bajar estadísticas, obviamente te vas a ver perjudicado. Pero en cambio, si tu estrategia es tomar vida a lo que viene siendo tu rival, pues va a estar siendo exactamente igual, gente. Y créanmelo, a como ha estado la temporada, no ha habido el cambio alguno de dichas estadísticas. Y bueno, gente, quiero aprovechar también el tiempo para invitarte a que dejes un buen like y te suscribas al canal. Eso a mí me ayuda un montón, gente. Y déjame decirte, más del 80% de la gente no está suscrita que ve estos videos, y a mí me ayudaría bastante, demasiado, el que te suscribas para que esto llegue a más gente y podamos llegar a la meta de 2000 suscriptores. Eso lo voy a estar logrando solamente con tu ayuda. Así que, gente, activa la campanita para que estés atento a cada uno de los videos que vamos a estar trayendo, gente, y sobre todo lo puedas disfrutar. Dejes un comentario, te voy a estar leyendo qué opinas tú de esta temática, que va a ser 2 semanas, gente. Así que hay tiempito para probar, equivocarnos y sacar el equipo idóneo para subir a los rangos que tanto deseamos. Pero bueno, mucho bla bla bla, y no hay nada de tapeo. Así que vamos a dar lo que viene siendo los combates, donde vamos a estar viendo un Skeledish. Y déjame decirte, había un Kindra de League oscuro. Es muy rentable Kindra oscuro. Si tú lo tienes, hay que estar aprovechándolo, gente. Créanmelo, no vale bastante la pena, para que lo puedas tú utilizar y puedas estar haciendo de las tuyas en Copa Verano, que es recomendadísimo, gente. Vamos a estar viendo lo que viene siendo la entrada de ni más ni menos que un tremendo y ponente Magcargo, el cual, gente, pues sus nichos son temáticas. Obviamente no tiene mucho por hacer fuera de una temática, pero, gente, cada vez que entra la temática es muy molesto. Y vemos lo que viene siendo la entrada de Kindra, que nuevamente les digo, a Drago Alientazos pega bastante ese Kindra, y es sí o sí deshacerse de él si lo tienes como rival, y invertir el escudo si lo tienes de tu lado. Así que esa es la estrategia. Dime tú qué llegas a hacer o qué llegas a opinar. Te leo en los comentarios, gente. Vamos teniendo lo que viene siendo la caída de Kindra, y todavía nos damos el lujo de quitarle el bufeo a lo que viene siendo nuestro Vigoroth, y a básicos nos llevamos la victoria. Pasamos al siguiente match. Ahí estamos jugando entre tarde y noche, gente. Ahí disculpen si se llega a ver así, pero bueno, vamos viendo lo que viene siendo la entrada de un Vigoroth, del cual, gente, inmediatamente lanzamos un tijera X. ¿Y qué vas a hacer? Voy a hacer el cambio. ¿Para qué vas a hacer el cambio? Para hacer mayor daño posible, porque ya Vigoroth lo llevamos para quitarnos de encima al Vigoroth del rival. Okay. Así que no es tan necesario el quedarnos con él. Podemos ya despacharlo, ya decirle, te puedes ir a mimir, compadre, ya hiciste tu chamba, y dejar que Whiscash y Sharkaboo hagan de las suyas, gente. Créanmelo, si hacen de las suyas. Vamos a estar viendo lo que viene siendo la caída de Vigoroth, y vamos a estar viendo que entra ni más ni menos que Mantine, el cual nos damos todavía el lujo de poder llegar a un avalancha, el cual, gente, le va a doler. Le bajamos a mitad de vida, hizo de las suyas y demás hizo ese Vigoroth. Por eso lo llaman el rey de las temáticas. Aquí vamos a estar viendo que entra nuestro querido y amado Sharkaboo, el cual, gente, pues recibe el daño, no pasa nada, lo podemos aguantar por su tipo eléctrico, genera un daño neutro a pesar de ser bicho, y entra ni más ni menos que Dunsparce, créanmelo, gente, o Dunsparce, como le quieras llamar. Vamos a estar viendo que
está algo olvidado, es verdad, por las temáticas y todos los Pokémon que han estado dándole estas últimas 3 temporadas. Se ha visto algo relegado este Pokémon, pero créanmelo, sigue siendo muy rentable y muy útil. Que Avalancha Taladradora es una combinación letal para un Pokémon que lo tenga enfrente. Vamos a estar viendo lo que viene siendo Whiskas, el cual, gente, va a estarlo obligando a tener que hacer el cambio, pero a la vida que ya le queda. Y aparte de que tenemos un escalar, despachamos a lo que viene siendo su Mandan, y a la entrada de lo que viene siendo ese Dunsparce lo vamos a estar mandando a dormir para que nos llevemos la victoria. Así que este es el equipo, gente, créanmelo, algo que muy usual y funcionable, porque los tres porque dan una buena mancuerna, así que si no lo usas es porque no quieres. Vamos a estar viendo que este Ninetales entra para meternos problemas. Nosotros tuvimos que cambiar a Vigoroth, él hace el cambio, nos hace un catch, no pasa nada, el daño es daño. Quagsire no me va a meter presión alguna porque puedo estar manejando con mi Vigoroth a ese Quagsire. Aquí aventamos lo que viene siendo un golpe de cuerpo, el cual, gente, ya como lo dejamos de dañado lo que viene siendo ese Quagsire. Así que vamos a estar viendo qué va a hacer el rival. Va a estar aventando un roca afilada, lo escudamos perfectamente. Vamos a ver que avienta otro cargado más. Yo ya no tengo escudos, lo que vaya a venir que venga de una vez. Cola de agua, lo aguantamos con el pecho, despachamos a Quagsire, el cual, gente, va a estar ni más ni menos que un tremendo Venusaur, el cual, gente, va a estar dejando pasar ese cargado. No entiendo el por qué lo hizo. Me imagino que espera que tengamos otro counter más fuerte para su Venusaur, el cual, gente, pues ya vio el cambio y tristemente se topa la sorpresa de que el que nos quedaba atrás era un Whiskas, el cual va a estar lanzando lo que viene siendo su bomba fango. Aquí va a estar lanzando otro cargado más, ese Ninetales de canto, gente, el cual pues será super calor, sofoco, como le quieras llamar tú, pero pues lo aguanta por sus dos tipos. Este Quagsire no nos inmuta en nada. Vamos a estar llegando a otro bomba fango, el rival va a lanzar otro cargado más, no pasa nada. Arenas ardientes, perdón, no estoy yo hablando de super calor y es arenas ardientes. Despachan a nuestro Pokémon, vamos a estar recibiendo otro cargado más. Tristemente es un meteoro bola que nos dejó muy tocados a nuestro querido Sharkabug. Aquí vamos a estar entrando con lo que viene siendo nuestro Vigoroth. Cae un básico látigo cepa, pero al tener ya el cargado con Sharkabug ya no hay nada por hacer, y esto es una victoria más con este equipo que te lo estás perdiendo si no lo estás utilizando. Pasamos al siguiente match, donde nos topamos ni más ni menos que al tremendo Girafarig, el cual, gente, entra muy bien por su tipo oscuro. Yo no tengo un oscuro, sino ya les hubiera traído un video de Girafari oscuro. Si tú tienes un equipo de Girafari oscuro, vas a hacerlo a Raxito para que la gente vea cómo funciona en batallas. Aquí vamos a estar viendo que lanzamos un tijera X, es el que le hace daño súper eficaz. Vamos a lanzarle otro tijera X, vamos a ver si lo deja pasar o lo escudo. Ya entregó los dos escudos de parte de él, no pasa nada. Nosotros vamos a entrar con lo que viene siendo nuestro Vigoroth. Porque con Vigoroth y no con Whiskas, porque puede llevar a abrir caminos y es un problema para nuestro Pokémon. Aquí va a estar entrando ni más ni menos que un tipo normal. Si no me equivoco, alcancé a ver, era Vigoroth, el cual, gente, hacemos el cambio de Whiskas. ¿Por qué haces eso? Porque necesito todavía Vigoroth para enfrentar a Girafarig, así que no puedo entregar todavía a mi Vigoroth. Tengo que hacer que haga el trabajo sucio nuestro querido y amado Whiskas, el cual va a estar lanzando un escaldar despachado a ese Vigoroth, y vamos a ver con qué entra el rival y regresa ni más ni menos que el tremendo Girafarig. Aquí vamos a estar escudando para ver si podemos hacer todavía algo más con este querido Whiskas. Lo despachamos a básicos y vaya sorpresa que nos tenemos al final, que es ni más ni menos que un tremendo Toxapex, el cual lo vamos a estar recetando con otro bomba fango, el cual, gente, le va a doler como si le debieras, y ya quedó a casi a rango de
tres básicos y un golpe de cuerpo, si no me equivoco. Aquí avienta su agua salada, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí aventamos ahora sí lo que viene siendo el golpe de cuerpo, el cual, gente, créanmelo, le va a doler, y todavía te queda un PS de vida, gente. Así que tuvimos que invertirle otro contraataque más. Raxitas no es bueno para las matemáticas, ya saben, Raxitas manqueándola en batallas, en narraciones y en conteos. Aquí vamos viendo un mirror match donde encontramos a su Sharkaboo contra nuestro Sharkaboo. No pasa nada, vamos a estar aventando a nuestro querido y amado Tijera X, el cual, gente, le va a doler bastante. Miren ustedes ya el daño conseguido. Aquí vamos a estar aventando otro Tijera X más, el cual va a estarle doliendo bastante lo que viene siendo ese Sharkaboo. Nosotros todavía nos damos el lujo de aventar otro Tijera X más, Tijera X tras Tijera X, y se formaron muchas X. Vamos a estar inventando lo que viene siendo otro cargado más de Tijera X, y el rival no sé por qué lo dejó pasar. Él apostó a tener un básico de más. Nosotros le decimos la chamba, le quitamos los dos escudos, vamos a dejar pasar lo que viene siendo su cargado, que va a ser un Tijera X. No pasa nada, hace el cambio a Vigoroth. Y esto lo agradece bastante nuestro querido changuito bailarín Vigoroth, del cual hacemos el cambio de lo que viene siendo nuestro Whiskas. ¿Por qué hiciste eso? Sencillo, aún no sé qué es lo que tiene atrás y me puede ocasionar problemas si es un tiempo planta, así que prefiero sacar a Whiskas. Tengo ya muy tocado su Sharkaboo, vamos a estar despachando su Vigoroth, y es ni más ni menos que el tremendo Quagsire, el cual dicen en Copa Verano es el mejor mood boy para la temática. Pues déjame decirte que no, es Whiskas, el tremendo Whiskas haciendo de las suyas. Aventamos lo que viene siendo un escalar, miren ustedes ya el daño conseguido, y vamos a estar llegando a otro cargado más. Nos hace un tremendo cambiazo, el cual lo vamos a estar recetando un bombafango, lo que viene siendo su Puchamón. Nosotros vamos a estar aguantando todavía, entramos con Vigoroth, sacamos el último escudo, no pasa nada, a cola de agua. Nosotros ya lo orillamos a que se rindiera, y esto fue lo que viene siendo el equipo que debes de tener sí o sí por los Pokémones que lo tienen, que se utilizan. Y, gente, espero te ayude, andamos hablando, nos vemos hasta la próxima, saluditos, bandita.